Muy buenas noches a cada uno. Espero que estén bien y espero que me puedan escuchar bien. Gracias una vez más por acompañarnos aquí en este canal para pasar un tiempo en la palabra de Dios y ver lo que dice ella del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo, como Él vino a morir en la cruz del Calvario por los pecados del mundo. Y tal vez alguien escuchando esta noche está aquí buscando esperanza, buscando gozo en la Biblia, buscando alguna buena noticia. Pues tenemos buenas noticias, amigo, y has venido al lugar correcto, porque la Biblia está llena de bendición, está llena de gozo y llena de buenas noticias, específicamente para usted, que Dios quiere que usted oiga. Así que si tiene una Biblia con usted, le animo a que lo abra con nosotros, que lo traiga a su presencia para que vea que no son ideas o historias o palabras nuestras, sino que es palabra de Dios. Vamos a abrir a Juan y su capítulo 9 esta tarde, una lectura un poco larga, pero vamos a pasar por ella un poco rápido y ver en ella la persona del Señor Jesucristo. Y eso mismo es lo que quiero ver un poco, enfocar un poco hoy. Seguramente han estado viendo, o tal vez es la primera vez, pero en días pasados hemos hablado mucho de la obra terminada del Señor Jesucristo, como Él murió en la cruz del Calvario para pagar por los pecados del mundo. Y aunque ese sigue siendo el tema principal, algo que va muy a mano con la obra del Señor Jesucristo es la deidad y la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? No fue un simple hombre, no fue creación. La Biblia dice que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, que habitó entre los hombres, que caminó entre los hombres. Pero Él es Dios. Y vamos a ver eso aquí en Juan 9 y otros versículos también. Pero Juan, su capítulo 9, dice así su versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que sentaba y mendigaba? Uno decía: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Vamos a parar por un momento aquí. Vamos a reflexionar en lo que ha sucedido. Aquí hay un hombre ciego de nacimiento. Un hombre que desde su nacimiento ha estado viviendo en oscuridad pura, en oscuridad sin fin. No tenía ninguna vista, ninguna capacidad de vista desde el día que nació. Y aquí viene Jesús y dice él: yo soy la luz del mundo. Y no solo la luz del mundo, pero muy literalmente él iba a traer luz a la vida de este hombre que ha estado viviendo en oscuridad, viviendo en tinieblas. Jesús iba a venir a ser su luz y a traerle también luz a sus ojos. Llega el Señor Jesús y él toma la iniciativa y él unge con sus ojos un lodo que él hizo de su propio escupir en la tierra. Al ungirle los ojos, le dice al hombre ciego: ve y lávate en el Siloé. Ahora, yo me imagino la reacción de este hombre en el momento, estando ahí sentado. El Señor Jesús se le acerca, ahí cerca de él le oye un escupido, y en ese escupido oye a alguien haciendo un poco de lodo en la tierra, y luego agarra ese lodo y empieza a ungírselo en los ojos. Recuerden que este hombre ciego iba por el oír. Imagínense esa interacción con el Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Ve y lávate en el Siloé. ¿Y qué hace el hombre? El hombre pone su fe en Jesús. Él va al estanque de Siloé y se lava.
Y dice que al haberse lavado ahí, regresó viendo, tuvo vista por primera vez en su vida. Este hombre tenía luz entrando a los ojos y él podía ver. Vuelve a donde mendigaba y los otros lo reconocen. Dicen, ¿no era este el que se sentaba y mendigaba, el que era ciego por nacimiento? El hombre dice, sí, soy yo. Dicen, ¿cómo es que después de todos estos años, habiendo nacido ciego, cómo es que ahora ves algo que jamás se había visto en el mundo? Y dice el hombre, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Al comienzo vemos aquí cómo él describe al Señor Jesús. Dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. La pregunta que quiero hacer esta noche y esta tarde a cada uno de ustedes, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? En este momento, el ciego, el hombre que era ciego, lo describe como aquel hombre. Y puede ser que hasta hoy usted no ha tenido mucho pensar en el Señor Jesús. Ha oído la historia de la Biblia, ha oído en el tiempo que Él existió. Saben, el Señor Jesús, los historiadores, aún los ateos, no niegan la existencia de Jesús. Es más, ellos creen de verdad que Él existió. Lo ven en la historia. Hay suficiente prueba histórica que el Señor Jesús existió. Pero para la mayoría de los ateos, o todos los ateos, dicen que Jesús simplemente fue un hombre, nada más. ¿Qué tal para usted? ¿Será que hoy, mientras estamos leyendo, mientras estamos escuchando, el nombre Jesús viene y tú dices, pues él solamente era un hombre histórico? Históricamente famoso, lo admito, pero simplemente un hombre. Veamos qué sucede después con este hombre que era ciego. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Estamos en el versículo 13 y 14 ahorita. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Vemos un poco de cambio de actitud. El hombre ha tenido un poco de tiempo para pensar, ha pasado un poco de tiempo y más veces que este hombre describe el suceso que sucedió, más y más se asombra de lo que está sucediendo. Porque hace algunos momentos él había dicho, bueno, Jesús es aquel hombre que se llama Jesús. Ahora vienen los fariseos y le preguntan, dice, ¿quién te hizo eso? ¿Cómo sucedió? Y él lo explicó. Y ahora dicen los fariseos, este hombre no es de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros dicen, pues, ¿cómo pueden decir eso? ¿Cómo puede este hombre, siendo pecador, hacer un milagro tan grande, traer luz a los ojos de un hombre que nunca en su vida había visto, que había nacido ciego? Habían personas empezando a ver quién era Jesús. Y ciertamente este hombre, la mente de este hombre maquinaba, y entonces los fariseos, viendo al que era ciego, le dicen, ¿qué dices tú? Y vea la respuesta del hombre. Dice, él es profeta, dice. Ya no es solo un hombre cualquiera, ahora es un profeta, un hombre de Dios, un hombre que trae palabra de Dios. ¿Qué dice ahora? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? ¿O ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían
acordado que si alguno confesase que Jesús es el Mesías o era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? Le injuriaron y dijeron: tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Vemos aquí otro cambio de mente. No solamente llegó a ser para él un profeta. Ahora dice que otra vez hasta le preguntaron a sus papás porque no creían que era ciego. Y ahora le preguntan otra vez a los papás, deflectan la pregunta y le dicen: mejor pregúntale a él tiene edad para responder. Van otra vez al hombre ciego y le preguntan una vez más: da gloria a Dios, dice, ¿quién te hizo esto? ¿Cómo has llegado a recibir la vista? Usan esa frase: da gloria a Dios, porque según ellos Jesús no es Dios. Según ellos Jesús no era Dios en sus mentes. Entonces ellos estaban diciendo que este hombre le estaba dando el crédito de Dios a alguien que no lo merecía. Pero este hombre insiste y dice: fue Jesús. Él dice: no sé si es pecador, pero esto sé, él me sanó. Y cuando le injuriaban aún más, dice: ¿por qué preguntan tanto? Dice: ¿acaso quieren ustedes volverse discípulos también de él? O sea que este hombre que era ciego ya estaba reconociendo al Señor Jesús como maestro, hombre, aquel hombre llamado Jesús. Profeta, es profeta, decía. Ahora dice: soy discípulo de él. Soy seguidor de este hombre llamado Jesús. Él es mi maestro y yo quiero aprender de él. ¿Acaso ustedes también quieren que tanto me injurien y tanto me preguntan? Pues dice ahora ellos: nosotros discípulos de Moisés somos. Pero responde el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste el todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Vemos un gran contraste aquí entre los fariseos y el Señor Jesucristo. En ese tiempo los fariseos eran los que decían ser los más religiosos, los más cercanos a Dios. Decían, se ensalzaban ellos mismos, se enaltecían ellos mismos. Y aquí el hombre que era ciego dice: pues qué increíble, qué maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea este hombre, pero él me abrió los ojos. Que desde toda la historia de la humanidad no se ha visto alguno que pudiera dar vista a un ciego de nacimiento. Ciertamente no de un pecador. He aquí, ciertamente dice: este hombre es de Dios. Si no viniera de Dios, nada podría hacer, dice. Nada podría hacer. Pero ciertamente ahora el ciego está reconociendo: este era un hombre que venía de Dios. Un hombre, un profeta, un maestro. Ahora uno que venía directamente de Dios. Pues ciertamente los fariseos ya no lo aguantaban y se enojaron y lo expulsaron de la sinagoga. Dice que Jesús oyó esto, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? El hombre no había reconocido con quién estaba hablando aún. Pero mira lo que le dice ahora. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hay una transición más de la mentalidad y de la creencia de este hombre. Hombre, profeta, maestro, vino de Dios. Ahora dice el Señor Jesús, ¿crees en el Hijo de Dios? El hombre antes ciego dice, pues ¿quién es, Señor? Demuéstramelo para que yo crea. Y aquí cuando dice, ¿quién es, Señor? No se está refiriendo como Señor, como el que reina, sino Señor cualquiera, porque aún no lo había conocido. Pero miren el cambio. Aquí le pregunta, ¿quién es, Señor? Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. Y él dijo, creo, Señor. Y aquí ahora cambia. Señor de mi vida. Yo creo. Y sabemos que había un cambio en esa palabra, porque ahora dice que él le adoró. Ahora, tengan en cuenta algo. La única persona digna de adorar para los judíos es Dios. No hay nadie más quien era digno de adorar, excepto Dios mismo. Aquí el ciego, al reconocer quién era Jesús, lo adoró. No se adoraban los profetas, no se adoraban los ángeles, no se adoraban los hombres ni los maestros. Se adora a Dios. Y cuando este hombre que era ciego reconoció quién era Jesús, le adoró y lo siguió. Vemos que ya era su discípulo, ¿no? Ya era maestro para él. Ahora es Señor de su vida, Salvador y Dios encarnado para él. Amigo y amiga, el Señor Jesucristo iba a hacer una cosa más para este hombre, una cosa más grande que cualquier cosa que había hecho hasta este momento. En poco tiempo, al final del libro, usted puede leer cómo el Señor Jesucristo murió sobre una cruz por los pecados de este mismo hombre. Él murió por los pecados de este hombre, pero no solo por este hombre. El Señor Jesucristo murió por los pecados míos. El Señor Jesucristo murió por los pecados tuyos. Sobre una cruz, la cruz del Calvario. La Biblia dice que ahí colgó. La ira de Dios fue puesta sobre él. Murió ahí. Fue sepultado. Al tercer día dice la Biblia que él resucitó de los muertos y que hoy vive para siempre, para nunca morir otra vez. Y el hecho de que él resucitó demuestra una cosa bastante importante con respecto a la muerte y la sepultura y la crucifixión y la resurrección de Cristo. Demuestra que él es exactamente quien él decía ser. Jesús decía que él era Dios. Él mismo en Juan 10 vemos sus palabras, yo y el Padre uno somos. Él usaba el título exclusivo para Dios, el gran yo soy. Él decía, yo soy. Hasta que los judíos querían apedrearlo, los fariseos querían apedrearlo por eso. Él mismo decía que él era Dios. Aquí este hombre reconoció que él era Dios. Pudiéramos ir a Juan y su capítulo 20 y podemos ver la interacción entre uno de sus discípulos, Tomás, y el Señor Jesucristo. Y dice en Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, y escuchen bien lo que dijo Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si Jesús verdaderamente fuera
tan buen hombre y tan aceptado por Dios, pero no fuera Dios. Si Jesús no fuera Dios, y Tomás lo acaba de decir, Señor y Dios mío, mi Señor y Dios mío, Jesús lo hubiera corregido inmediatamente. Eso hubiera sido blasfemia de parte de Tomás si Jesús no era Dios. Pero ¿qué sucede? Jesús no lo corrige. Jesús le dije, porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús ahí mismo afirmó que lo que decía Tomás era verdad, era verídico y era cierto. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios y es quien nosotros deberíamos ver como nuestro Señor y nuestro Dios. Mira, Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Él murió en la cruz por tus pecados, para que no tuvieras que pagar el precio de tu pecado en la eternidad en el infierno. Pero hay algo necesario también para tu salvación. No es solamente creer que Él murió en la cruz por tus pecados. Romanos 10 y su versículo 9 dice esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo y amiga, está bien y es excelente y es necesario, absolutamente necesario para ser salvo, que creas que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Pero si tú lo ves como un hombre cualquiera, como un simple profeta, como un maestro, como un simple ángel enviado por Dios, no es posible. Es necesario que tú creas que Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos. Si Jesús fuera blasfemador, si Jesús fuera un gran mentiroso, ¿creen que Dios lo hubiera resucitado de los muertos? Jamás, jamás. Dios no lo hubiera resucitado si Él dijera que fuera Dios solo para que Él engañara a la multitud por generaciones de generaciones. Pero Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no hemos visto a Jesús, pero creemos que Él es Dios, que Él es el Señor y que Él murió en la cruz por mis pecados y que Dios lo resucitó de los muertos. Serán salvos. Esta noche, amigo y amiga, usted puede ser salvo. Usted puede tener salvación, vida eterna, una relación con Dios por la eternidad. Pero es necesario arrepentirte, amigo, de tus pecados. Los fariseos no podían arrepentirse, por eso les dijo, ustedes, porque dicen que ven, aún están ciegos y están perdidos, aún mantienen su pecado. Pero este hombre ciego ha reconocido su ceguedad y me ha visto y ha creído. Pero fariseos, ustedes me han negado, por eso mantienen su pecado. Si uno se arrepiente de su pecado, reconoce su estado de pecador, reconoce que Cristo es Dios, el Hijo de Dios, Dios encarnado, que Él murió en la cruz por sus pecados y uno confía en ese sacrificio perfecto. Y si uno cree que Dios le levantó de los muertos, declarando y dando testimonio que Jesús verdaderamente era su Hijo, que Él es Dios, entonces serás salvo, amigo y amiga. Ahí donde estás. No tienes que ir a confesarlo a algún pastor. No tienes que ir a confesarlo a nadie. Es entre tú y Dios. Ahí donde estás sentado, si tú te arrepientes de tu pecado. Si tú crees que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él murió en la cruz por tus pecados y que por medio de su muerte y su resurrección puedes tener vida eterna. La Biblia dice que lo tendrás al instante. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigo y amiga, yo no sé si te quedó una duda. Yo no sé si has pasado por todas las etapas de este hombre que era ciego, viendo a Jesús como simplemente un hombre histórico. Tal vez has podido admitir que hasta era profeta de Dios. Hay muchas religiones que llegan hasta ahí. No van más allá de que era un profeta. Hay algunos que lo ven como maestro, enviado por Dios. Pero la Biblia nos dice que Él es Dios. Que Él resucitó de los muertos, porque Dios estaba con Él y aprobaba de cada palabra que Él dijo.
Él es Dios y Él murió en la cruz por tus pecados. El hombre que era ciego lo reconoció. Tomás lo reconoció. Es posible que tú lo reconozcas hoy. Y si lo reconoces y le pides al Señor perdón de tus pecados, Él te la dará al instante. Cree en el Señor Jesucristo. Confiesa que Él es Señor. Cree que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, qué gozo tenemos esta noche de predicar una vez más las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación, de cómo tu Hijo vino a este mundo, se encarnó, Dios encarnado, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, Padre. Y no hay mensaje más de más bendición, de más gozo para el pecador, de que alguien ha tomado su lugar sobre la cruz del Calvario. Dios mismo ha tomado nuestro lugar. El Hijo de Dios se sacrificó voluntariamente para que nosotros no tuviéramos que sufrir por la eternidad. Padre, gracias por este gran sacrificio. Gracias por este gran mensaje y por tu gran amor y bondad hacia nosotros. Si hay alguno que necesita a Cristo esta noche, que necesita y que quiere ser salvo, Padre, que lo mencione en los comentarios, que se comunique con nosotros por medio del Facebook, en la página, Padre, para que ellos vengan a conocer a Cristo como su Salvador y se aclaren de cualquier duda o pregunta que tengan en el momento. Pero si no tienen dudas o preguntas, Padre, anímales a sus corazones que no se tarden más, que te pidan el perdón de sus pecados, confiando que Jesús es el Señor y que tú lo resucitaste de los muertos. Padre, gracias por esta oportunidad. Bendice a cada alma que estuvo aquí presente viendo el video y llévanos con bien el resto del día y danos descanso esta noche y que nos bendigas a todos. Te pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por entonarse una vez más y espero que haya sido claro el mensaje. Como dije, si hay alguna duda o pregunta, no tengan pena en comentar o en mandar un mensaje por Facebook a Evangelio Costa Rica. Pero recuerden que esta noche usted pudiera tener vida eterna. Esta noche usted pudiera tener salvación. No se espere mucho. No se tarde, porque el día que su vida en esta tierra se acabe, será muy tarde. Así que el Señor los bendiga y espero que hayan podido reconocer quién es Jesús, aquel gran hacedor y consumador de la obra más grandiosa de esta tierra. Que el Señor los bendiga. Buenas noches.